Muy buenos días, amigos y todos los hermanos en Cristo que en este momento están sintonizando su programa dominical El Lucero de la Mañana, llevando la luz de Cristo a tu hogar a través de la palabra profética más segura. En el día de hoy tenemos un invitado especial, uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Cristiana El Calvario. Nos referimos a nuestro hermano Dari Sterling de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Para un servidor, Smiley Rosario, hermano Volke, pues es un privilegio tenerle con nosotros. Damos las gracias a Dios por la oportunidad de una vez más llegar hasta sus hogares, esperando entonces que este testimonio sirva de aliento, sirva de reflexión para cada uno de los que están escuchando. Primeramente damos gracias a Dios que nos ha dado un día más de vida, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y por esta salvación que nos ha dado a través del gran sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a Smiley por la invitación a este interesante programa cristiano, El Lucero de la Mañana, y también buenos días para todos los oyentes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bueno, pues ya ustedes saben, no se muevan de esta frecuencia, porque al regreso estaremos conociendo cómo este siervo de Dios se salió del paganismo para servir al Dios vivo y verdadero. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, t-shirts personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Hermano Sterling, háblenos ahora acerca de cómo usted vino a los caminos del Señor. Bueno, quien les habla, Dari Sterling de Jesús. Nací en esta ciudad de San Pedro de Macorís y siempre he vivido aquí y he estado rodeado de muchas personas importantes. Siempre apegado a esos principios y al temor de Dios que me enseñaron en casa. Ya a la edad de 25 años el Señor me estaba llamando y no podía entender por qué razón Dios me estaba llamando a dar un paso tan importante y necesario como el de confesar a Cristo como Salvador de mi vida. Y fue en medio de ese proceso doloroso y difícil cuando a través de muchas situaciones de confusión y preguntas y hermanos predicándome acerca de la palabra del Señor, que un día entonces el Señor vino a mi vida y me perdonó. Las gracias a aquellos pastores y hermanos que me ayudaron en todo el proceso hasta llegar al conocimiento de la verdad. Ya en el mes de agosto del año 2000 estaba entonces siendo bautizado por la iglesia. Luego de venir al conocimiento del Señor, entonces tenía mucha inquietud por aprender acerca de la palabra de Dios. Nunca en mi vida
había oído ni visto la predicación y explicación de la palabra con tanta claridad como en la iglesia bíblica. Fue entonces cuando delegaron en algunos hermanos para discipularme e instruirme acerca de la verdad. Después fui enviado al norte del país, donde se preparaba el Instituto de Formación Ministerial, Infomi, donde permanecí alrededor de un año. Luego de pasar por el proceso de salud doloroso nuevamente, tuve que abandonar. Y años más tarde me reuní con los mismos hermanos que estaban en el Infomi, donde pudimos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, terminar el proceso 4 años después. Las gracias también a los pastores y hermanos que me ayudaron, los pastores que estuvieron en el Infomi, el pastor David y el pastor Juan Ramírez, que me envió allí y quien también me estuvo dando seguimiento. Gracias también cuando en el tiempo que estuve en la Iglesia Bíblica Berea, por los hermanos Ramón Pérez y Juan Ramón Ovalle. Y ahora, gracias también al pastor Luis Rogers por invitarme a reingresar al seminario en Santo Domingo, en el Cevica, y otros hermanos que estuvieron guiándome y ayudándome como Smiley, y también otras hermanas que estuvieron allí en la Iglesia Bíblica Cristiana Berea. En el tiempo actual estamos trabajando como facilitador técnico aquí en San Pedro de Macorís. En la Iglesia Bíblica El Calvario estamos trabajando como encargado del ministerio de oración y también como anciano en la iglesia. Y exhortamos a los hermanos a que también puedan tener esta hambre y esta sed de estudiar, de aprender la palabra de Dios, porque es lo que nos puede ayudar a crecer como cristianos. Bien, hermano, nos gustaría que nos cuente quién era de Sterling en su comunidad, cómo era conocido, cómo sobresalía en el barrio en el cual vivía. ¿Qué pueden decir las personas que era Darling en ese entonces, antes de venir a Cristo, y luego de venir a Cristo, entonces, los cambios que hay en tu personalidad en la comunidad donde vive? Sí, como decía momentos antes, mi familia en San Pedro de Macorís goza de un testimonio de la comunidad del pueblo. Ya le doy gracias a Dios también por esto, porque como miembro de la familia y esos valores que nos inculcaron en la casa, esa formación que nos dieron, le dábamos siempre seguimiento. La palabra de Dios nos manda que debemos honrar a nuestros padres. La forma más correcta de honrarlos es dar un buen testimonio para que no se tenga que hablar de ellos y no sean avergonzados. Exactamente. Y es el primer mandamiento con promesa que Dios da de que nos va a ir bien. Pero hay algo interesante que nosotros debemos entender. Cuando alguien que no tiene a Jesucristo lleva una vida de temor, apegado a principios, a valores, en muchas ocasiones esos mismos principios, esos mismos valores pueden dificultar que una persona venga al conocimiento de la verdad. Porque como la palabra de Dios dice, al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Cuando uno lleva una vida más o menos que no tiene tachadura, que no tiene uno mala conciencia, uno cree que por eso uno no necesita venir a Jesucristo, uno no necesita convertirse. Y la gente dice, pero yo no mato, yo no bebo, yo no fumo, yo no hablo mal de nadie porque yo tengo que convertirme. Y es que esa vida de temor de Dios muchas veces hace que la gente entienda y piense que esos parámetros son suficientes para estar bien con Dios. Eran las cosas que me impedían venir al conocimiento de la verdad. Y tuve que pasar por un proceso sumamente difícil para entonces poder confesar a Jesucristo. Cuando Dios viene a mi vida y trabaja conmigo, Dios a través del Espíritu Santo me hizo entender que no estaba bien. Y entonces, ya viendo mis pecados y viendo realmente
mi condición, entonces pude confesar a Cristo. Es muy importante, Sterling, que mencione esta parte de que hasta que llegaste a un punto donde pudiste reconocer al Señor en tu vida, porque desafortunadamente muchas personas piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. Por eso, al regreso, nos gustaría que nos hablara un poquito sobre la importancia de testificar. Muchas personas todavía vienen al conocimiento del Señor y se quedan ahí callados, ¿no? Dicen, bueno, yo no tengo un testimonio tan extraordinario, me tengo que callar. Pero nada, al regreso entonces nos gustaría que nos hablara un poquito más de esto. Ahora vamos a pasar con nuestra hermana Dilcia Ufre, que nos tiene las noticias del acontecer cristiano. Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. Reina Isabel de Inglaterra reconoce que Jesús es el rey a quien sirve. La reina Isabel II ha escrito un libro en el que habla acerca del rol principal de Jesús en su vida. También agradeció a Dios por su misericordia y fidelidad. La monarca británica cumplirá 90 años en abril y lo celebrará junto al lanzamiento del libro La Reina Servidora y el Rey al que sirve. He sido y sigo siendo muy agradecida por vuestras oraciones y a Dios por su gran misericordia, escribió en el prefacio de la obra y añadió, realmente visto su fidelidad según Christian Post. Miles de iglesias anglicanas recibirán copias del libro gratuitamente, que fue publicado por la organización Hope Esperanza, la Sociedad Bíblica y el Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo, informa la Iglesia de Inglaterra. Cuando escribía este libro le hablaba a mis amigos y familiares que no conocen a Jesús, también a mi barbero judío, y fui muy sorprendido al notar que estaban interesados en conocer más acerca de la fe de la reina, dice Mark Rennie, director ejecutivo del Instituto de Londres y coautor de la obra. La reina nos ha servido toda su vida adulta, con asombrosa consistencia de carácter, la preocupación por los demás y una clara dependencia en Cristo, dijo Mark. Además de su fe, la reina también habla en su libro de la persecución masiva de los cristianos en Medio Oriente, que es un tema que ha abordado en varias ocasiones. Roy Cronin, director ejecutivo de Hope, dice que el 21 de abril es el cumpleaños de Isabel y será una buena oportunidad para que los cristianos agradezcan a Dios y a la reina por su vida y ejemplo como una servidora de Jesucristo. Usted ha sido informado a través de El Acontecer Cristiano. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Bien, como hablábamos acerca de del dar testimonio, exhortamos a los hermanos y a los creyentes, los hermanos que ya han venido al conocimiento de la verdad, a que puedan compartir sus testimonios, o sea, las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Aprendimos que predicar es testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo número 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, refiriéndose a Timoteo. Es decir, no solamente que nosotros podamos dar testimonio de nosotros mismos, sino que el testimonio que nosotros vayamos a dar no solamente sea verbal, sino que sea de nuestra vida práctica. Y que no solamente lo demos nosotros, sino que esté acorde con lo que también dicen otros. Los fariseos les decían a Cristo en el libro de San Juan, en el capítulo número 8, desde el versículo 13, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Pero la respuesta de Cristo desde el versículo número 14
es que aunque él mismo daba testimonio acerca de él, su testimonio es verdadero, porque él sabía de dónde había venido y a dónde iba, pero ellos no sabían de dónde él venía, ni tampoco a dónde iba él. Cristo le dice en el versículo 15, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. De tal manera que en la misma ley de ellos estaba escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Por eso Cristo estaba dando testimonio y el Padre que lo había enviado también estaba dando testimonio. O sea, cuando nosotros damos testimonio de las cosas que nosotros hemos recibido de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros lo que estamos hablando es de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros, para que los que están alrededor puedan entender y puedan saber que lo que nosotros somos en la actualidad, si somos mejores personas, si somos mejores cristianos, si somos algo verdaderamente, es porque Dios lo ha hecho. Amén. Y eso es importante, ¿para qué? Para que la gente sepa que lo que Dios ha hecho en mi vida, que quizá era una persona difícil, o que era una persona creída o engreída, si Dios me cambió a mí, también puede cambiar a otros. Si yo era difícil, Dios puede cambiar a otra persona que quizá no sea tan difícil. Pero quizá también, si podía ser una persona como quiera, que la gente pueda pintarlo, que la gente pueda entender claramente que el poder está en Dios para cambiar, y que si me cambió a mí, si cambió a mi hermano, también lo puede cambiar a ellos, también puede transformar. Como hemos visto muchos casos de personas que Dios verdaderamente, como Dios los ha transformado. Amén. Estelen, estuviste mencionando un versículo muy clave con respecto a esto en Hechos capítulo 16 sobre Timoteo, que dice que daban buen testimonio de él. Nosotros tenemos otros textos también de la Biblia que mencionan situaciones parecidas. Por ejemplo, en 3 de Juan capítulo 1 versículo 12 dice que todos daban testimonio de Demetrio. También el mismo apóstol Juan menciona en el versículo 3, hablando acerca de Gallo, mucho me regocijé cuando llegaron o cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El apóstol Pablo en varias ocasiones también dio testimonio de cómo los hermanos de Macedonia, de Acaya y de otros lugares le daban ofrendas para sustentarle y ayudarle, para ayudarle en sus prisiones. Y él en una ocasión, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. El dar testimonio siempre ha sido una práctica cristiana, siempre ha sido una práctica de valor que Dios espera precisamente de que nosotros como creyentes agradecidos podamos corresponder con el bien recibido. Cada uno de nosotros fue llamado en un contexto diferente, en un lugar diferente, y hoy en día estamos en una iglesia donde Dios nos ha colocado, pero casi nadie conoce cómo tú viniste al conocimiento del Señor. Hay personas que se quedan ahí calladas con su vida, con su testimonio, y también con cosas que van sucediendo en la vida diaria, que Dios la usa para bendición tuya, para hacerte crecer, pero que también puede ser de bendición a otros. Así que es muy saludable eso que menciona Estel, y muy importante para cada uno de los hermanos que nos escuchan en este momento. Así es. Cuando nosotros vemos lo que la Escritura enseña con respecto a lo que es el testimonio o dar testimonio, nosotros podemos ir a todo el Antiguo Testamento y ver hombres y mujeres que testificaron de la grandeza de Dios en su tiempo, en su contexto histórico, en momentos difíciles. Podemos mencionar a Noé, cómo fue un fiel testigo del poder de Dios y lo que Dios dijo, cómo se cumplió. Podemos encontrar ejemplos en Abraham, en David, pero también en mujeres en el Antiguo Testamento como Esther y muchas otras personas que podemos mencionar en el Antiguo Testamento que fueron testigos del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos también que hombres fueron fieles a la grandeza de Dios
comunicando más que nada la grandeza que Dios había hecho a través de la persona de Jesucristo en su vida. Entonces nosotros vemos que es importante dar testimonio en todo tiempo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nosotros encontramos la escritura que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un requisito esencial para el creyente dar testimonio: haber nacido de nuevo. Amén. Nosotros no necesitamos una clase de teología profunda, bien formada, simplemente consiste en haber nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros estructurar nuestro testimonio? ¿Qué debemos decir? En Hechos, capítulo 26, si quizás no sabes cómo estructurar tu testimonio, Pablo relata su conversión. En el capítulo 26 dice que Pablo es llevado para dar razones de lo que él cree, de lo que él predica. Y Pablo empieza a dar su testimonio en el versículo 4 del capítulo 26, hablando de su vida anterior. ¿Quién era Pablo antes de venir a los pies de Cristo? Él lo relata allí del versículo 4 al versículo 8. Posteriormente él muestra cuál era su condición delante de Dios. Él era alguien que perseguía a la iglesia. Y ya en el versículo 12 en adelante nosotros vemos que Pablo relata cómo fue su encuentro con Jesucristo. Y a todo esto, Pablo dice que obedeció a la visión que tuvo, al llamado de Dios que recibió en ese momento, y cómo su testimonio a quienes le escuchaban, de una forma u otra, Pablo estaba predicando a estas personas que estaban escuchando su testimonio. Y fíjese en el versículo 24 en adelante, voy a leer ya al final de su testimonio, Pablo hablando allí delante de Agripa, dice: diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: está loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Cree, oh rey Agripa, a los profetas, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. Es interesante ver entonces cómo Pablo, a través de dar su testimonio, insta a Agripa a que crea en Jesucristo. Y es interesante entonces nosotros notar cómo las palabras de lo que Dios hizo en tu vida puede ser de edificación y de salvación para otros. Bueno, como es el caso de la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 39, dice la palabra de Dios que el testimonio de la samaritana jugó un papel determinante. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Es precisamente lo que acabas de mencionar, la misma idea, ¿verdad? Así es, nosotros vemos cómo el contexto donde se desarrolla estas personas dan testimonio es el mismo contexto que tenemos en el día de hoy. Cómo nuestras vidas transformadas, el vecino que te conoce, el profesor que te conoce en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, cómo al escuchar tu testimonio, él puede decir que es cierto, que ha habido un cambio en ti luego que viniste a Cristo, que eres nueva criatura, a pesar de quién eras tú antes de venir a los pies del Señor. Entonces, instamos a los hermanos y a todos los que nos escuchan a que valoren lo que Dios hizo en su vida, compártalo, no se queden callados, porque ciertamente alguien necesita escuchar qué sucedió en tu vida y por qué hoy en día eres cristiano y estás dispuesto a vivir y a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasó en tu vida? Alguien quiere escuchar qué sucedió.
Bueno, prácticamente el tiempo en que Sterling mencionó, del año 2002, en el caso mío ya yo estaba en el 98, me había entregado completamente al Señor Jesucristo. Por algo que yo recuerdo muy interesante con respecto a los tiempos de nuevo creyente, es que a menudo veíamos cómo las personas estaban siempre dispuestas en las iglesias a ponerse de pie, dar alguna acción de gracia o compartir su testimonio, pero a la medida que el tiempo va pasando, hay como un silencio que vemos en sentido general y ya pocas personas están dispuestas a testificar de Cristo. Pero es importante, Francisco, lo que estás mencionando, porque necesitamos que creyentes se levanten y hablen de Cristo. Se supone que si Cristo nos ha rescatado de las tinieblas a su luz y hoy en día podemos gozar del perdón de los pecados, no podemos cansarnos en ningún momento de hablar de Jesucristo. La palabra de Dios, por ejemplo, en el texto que citaba hace un momento sobre Gallo, en 3 de Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios, hablando sobre la hospitalidad de este hermano, en el versículo 6, acerca de eso, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor por los hermanos, cómo se mostraba hacia ellos. Si estos hermanos eran capaces de dar testimonio de Demetrio, ¿cuánto más de aquel que les salvó, que es Jesucristo? Por eso no debemos de avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A veces cuando los líderes dicen o abren un espacio para dar testimonio, de repente aquellos hermanos que están más al frente o detrás, una de las cosas que he observado con el tiempo es que tratan de ocultarse con el que le queda de frente para no ser llamados a testificar. ¿Por qué? Porque no tenemos la disposición de dar gracias públicamente. Y eso es algo que tenemos que ir rompiendo, porque definitivamente si Dios te ha perdonado, si Dios te ha salvado, a tu vecina, a tu amigo en la universidad o a cualquier persona que te rodea, tú le vas a hablar de Jesucristo. Bueno, es muy interesante lo que hemos estado tratando en esta mañana. Nuestra exhortación es: tu testimonio no debe ser de primer impacto, no tiene que ser que una patana te iba a arrollar, el vehículo se destruyó y tú saliste ileso. No tiene que ser así. Simplemente decir lo que Dios hizo en tu vida, lo que hace diariamente, es suficiente para mostrar gratitud a la obra de Cristo en tu vida de manera pública y compartirlo con otros. Es lo que Dios puede utilizar para cambiar la vida de aquellos que te están escuchando. Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, el Lucero de la Mañana, y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Dios les bendiga y si Él lo permite nos vemos la próxima semana. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. De el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijóme en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz,
cosas bellas.